Bien, se está hablando de... Esta historia es de hoy, del 19 de abril, y habla del asedio de Mariupol, que llevan los rusos ahí mes y pico y no consiguen tomarla. Y eso que tampoco es que la ciudad sea especialmente grande, ¿no? Es una ciudad grande, pero desde luego la mayor parte de los españoles, bueno, casi todos los españoles, no sabían ni que existía una ciudad llamada Mariupol hasta que empezó esta guerra. Bien, el Pentágono no da por perdida la ciudad de Mariupol, que se daba por perdida ya mismo, hoy mismo. Nuestra evaluación es que Mariupol todavía está en disputa, asegura Estados Unidos. La batalla crucial para el desenlace de la guerra se da ahora en Mariupol. El objetivo, la joya de la corona del Donbass, es el trofeo que necesita con urgencia Vladimir Putin para poder mostrar a Rusia y al mundo una victoria real. En las últimas horas todo parecía indicar que el golpe final a Mariupol era inminente. Rusia lo presentaba tan evidente que hasta ofreció el fin de semana perdonar la vida a los sobrevivientes si se prestaban a una rendición. Pero el puñado de milicianos y soldados del ejército ucraniano que se atrinchera entre los pocos muros que quedan en alto en la ciudad se negaron a ondear una bandera blanca después de tanta sangre derramada por las fuerzas de ocupación. Diferentes estimaciones aseguran que la resistencia se concentra en la fábrica de acero Azovstal, donde el batallón Azov, el que más odia a Putin, no está dispuesto a entregar las armas. Bueno, es que a estos tipos, como les agarren, los van a decapitar, poco menos. Estos son los neonazis, estos ucranianos. Bueno, estos combatientes, identificados como movimientos nazis, están dispuestos a dejarse la vida en la batalla, pero reclaman un corredor humanitario para la evacuación de heridos, muertos y civiles hambrientos que quieren huir de la guerra. Bueno, aquí viene un mapa. Esto es del Ministerio de Defensa británico, que está bastante bien y se ve perfectamente dónde están los rusos y por dónde están atacando. Vencido el lunes por la tarde el ultimátum que Moscú les dio, las fuerzas del Kremlin no actuaron de inmediato. La artillería y los bombardeos aguardaron a que entrara la noche. La madrugada ha sido dura, pero los anuncios de Rusia de que la conquista era un hecho consumado, al menos por ahora, son falsos. La afirmación surge del mismo Pentágono. Nuestra evaluación es que Mariupol todavía está en disputa. Estados Unidos, todavía y en contra de la opinión general, no da por perdida la ciudad portuaria, la única con salida al mar de Azov. Pese a todo, si como parecería las fuerzas rusas terminan haciéndose con el control de Mariupol, Ucrania se quedaría únicamente con el puerto de Odesa como salida al Mar Negro. En efecto, bueno, ya da igual que ese puerto, evidentemente, el mar de Azov es un mar al que hay que entrar atravesando el estrecho de Kerch, así que es un mar ruso a todos los efectos. El mar de Azov es este pequeñito que podéis ver ahí, justo encima de Crimea, ¿no? Así que es un puerto, sí, pero que no le está sirviendo a los ucranianos de puerto ahora en ningún momento. La afirmación surge del mismo Pentágono. Nuestra evaluación tal es que está en disputa. Estados Unidos todavía la única salida al mar de Azov. Pese a todo, si como parecería las fuerzas rusas terminan haciéndose con el control de Mariupol, Ucrania se quedaría únicamente con el puerto de Odesa como salida al Mar Negro. El efecto en la estrategia rusa sería además otro, desplegar una docena de grupos tácticos de infantería para neutralizar el resto de los focos del Donbass que se resisten a entregarse al enemigo. De acuerdo a los informes de inteligencia de Estados Unidos, Rusia dispone de 76 grupos tácticos de batallón diseminados por el Donbass y el sureste de Ucrania. En los últimos días, desde que el general Alexander Bornikov, conocido como el carnicero de Siria, se hizo con las riendas de la guerra, se incorporaron 11 más. Según estos informes, no son pocos los ucranianos que se esconden en refugios en Mariupol. Los cálculos indican que en los túneles de la planta de Azovstal habría unas 1000 personas atrincheradas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Las fuerzas rusas, tras cambiar de estrategia, lograron avanzar en su conquista del territorio en Mariupol. Según Estados Unidos, unos 40.000 civiles fueron trasladados por la fuerza rusa o a zonas de Ucrania bajo control de las fuerzas de Putin. Bien, trae una asociada. El debate, hecha ayer, está cubriéndolo muy bien. Esta historia de Mariupol la está cubriendo muy bien el debate. ¿Por qué es tan importante para Putin Mariupol? La historia es de Carmen de Carlos, ¿vale? Lo es en diferentes terrenos: militar, económico, propagandístico y territorial. Aquí lo podéis ver, donde está Mariupol, en ese mapa de ahí. A ver si lo podemos... ¡Ay, leches! Abrir imagen en una pestaña nueva. Vamos a ver si esto se puede... No mucho más. Lo podemos ver ahí. Se ve Mariupol. Así es como estaba en 1991. Vemos lo controlado, más que por la URSS, por el Pacto de Varsovia, en el año 91 y actualmente. Bueno, Mariupol está ahí, en la parte sur del Donbass. Tiene costa en el mar de Azov, que es un mar pequeñito, muy poco profundo. Pero para entrar al mar de Azov tienes que pasar por el estrecho de Kerch. Hace cosa de un año hice una contracrónica, mucho antes de que empezase la guerra de Ucrania, precisamente de esto, de ese estrecho y de los problemas que había entre la marina rusa y la marina ucraniana.
Es decir, que esto viene ya de lejos, las peleas. Si lo abordé, recuerden una contracrónica. Es cuando yo me enteré de la existencia de Mariupol, hace cosa de un año aproximadamente. Nunca pensé que se iba a convertir en una ciudad heroica para las fuerzas ucranianas. Bueno, aquí en esta noticia viene la razón, o tratan de explicar la razón por qué es tan importante Mariupol y por qué estamos hablando tanto de ella. A Vladimir Putin la conquista de Mariupol le está saliendo cara. Mucho tiempo, demasiadas bajas y pérdidas más que significativas para un ejército en crisis, con material obsoleto y escaso mantenimiento. El ultimátum de rendición ofrecido a Ucrania venció, aunque el Kremlin asegura y presuma de que 1026 militares ucranianos se habrían entregado. Las tropas de Putin continúan con los combates por tierra, mar y aire en este sector estratégico. Hacerse con la ciudad portuaria es clave para dar un paso de gigante en las ambiciones expansionistas del exagente del KGB y de paso subir la moral de sus soldados. Hay razones concretas que explican por qué para Rusia hacerse con Mariupol es tan importante. Lo es en diferentes terrenos, militar, económico, propagandístico y territorial. Con una población de 430.000 habitantes, este territorio pertenece al Oblast, es una provincia, vamos, en ruso, en ucraniano, área de la separatista Donetsk, donde opera el segundo gran puerto de Ucrania, después de Odessa. Los bombardeos han destruido más del 70% de una ciudad prácticamente reducida a escombros. Tener el control definitivo para Putin significa, en primer lugar, hacerse con un corredor o pasillo ruso de media luna desde Crimea y quedarse con esta salida al mar de Azov. La verdad es que aquí yo veo poca ganancia, más allá de... ya pueden llevar... En fin, el corredor ya lo tienen hecho entre Crimea y el Donbass. Mariupol está cercada y lleva cercada mucho tiempo. Conquistado el objetivo, Rusia tendría a su disposición una poderosa industria del hierro y acero, lo que quede de esa industria del hierro y acero. Mariupol es el corazón industrial de Ucrania y convertirse en su dueño en el corazón industrial de Ucrania era el Donbass, que también está destruido. Y convertirse en su dueño equivaldría a ahogar lo que queda de la economía de Ucrania. Bien, puerto de exportaciones. El puerto de Mariupol es la salida por la puerta grande a las exportaciones, entre otras de maíz y carbón. Ucrania, antes de la invasión rusa, es Europa lo que Argentina del siglo XIX y parte del siglo XX, el granero del mundo. Bien, no me seas exagerada, mujer, tanto como el granero del mundo. Los efectos de la guerra con el comercio paralizado se sienten especialmente en el viejo continente y en España. Bien, era un puerto útil, francamente útil para Ucrania, pero ella no servía como tal, así que ahí tampoco cuenta. En el ámbito militar, Mariupol representa el cuartel general de la brigada Azov, milicia ucraniana formada por fanáticos y extremistas identificados como movimiento de corte nazi. A ellos se dirige en buena medida Putin cuando habla de desnazificar Ucrania, aunque también apunta al gobierno que preside Volodymyr Zelensky, judío de cuna por parte de padre y madre. Bien, en este caso sí que tiene importancia, porque la famosa brigada Azov, que la propaganda rusa la ha hecho celebérrima, tiene su sede aquí mismo en Mariupol, es una ciudad ribereña del mar de Azov. Y luego trofeo de enorme simbolismo. Desarticular esta unidad supondría un trofeo de un simbolismo formidable para un hombre que no está acostumbrado a encajar derrotas. En el ultimátum que venció a las 6 horas de Moscú, el Kremlin dijo que se comprometía a respetar la vida de los soldados que le pusieran las armas. Como para creerle a este, claro. Gracias a Mariupol se está salvando a Kiev, Dnipro y Odessa. Todo el mundo debe de entenderlo. La frase del ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, se ajusta a la realidad de una invasión que, al menos de momento, se ha quedado a medio camino del territorio a conquistar. Reznikov fue más claro y agradecido a las fuerzas de Mariupol. Están desempeñando un enorme papel en el desmantelamiento de los planes del enemigo y en la mejora de nuestra defensa. El ministro hacía estas declaraciones cuando se cumplían 27 días de guerra, que no habían llegado todavía el 24 de febrero, hoy llevamos 55 hoy porque esta noticia es de ayer. Bien, de una manera más o menos general, la importancia de quedarse con Mariupol es más simbólica que otra cosa. No es económica, es una zona ya completamente aislada del resto de Ucrania, es un puerto que no sirve para exportar nada. Económica desde el punto de vista de que se puedan poner a fabricar esas acerías, están destruidas, la ciudad está en ruinas. Tiene un valor hoy por hoy y a corto o medio plazo un valor simbólico, nada más. Su lugar es lo único que le falta para cerrar la bolsa el pasillo, mejor dicho. Habían embolsado a esta ciudad, no lo sé cuándo terminará rindiéndose, por lo que parece no va a tardar mucho, pero bueno, la semana pasada también decíamos que no va a tardar mucho. No sé hasta qué punto tendrán todavía refuerzos allí, o cómo se las podría. Aquí vemos, por ejemplo, la acería de la siderúrgica Azovstal en Mariupol. En esta fotografía se ve bastante bien. Pero en fin, vamos a ver cómo va la cosa. Yo la verdad es que, por un lado, claro, tienes sentimientos encontrados, que acabe cuanto antes, que se rindan, caray, que están dejando
la ciudad, bueno, la han dejado ya hecha unos zorros, ¿no? Y que lo único que hacen es resistir sin mucho sentido porque la ciudad está condenada. Pero claro, por otro lado lo piensas y si te pones en el lugar de los ucranianos que están defendiendo Mariupol y dices, bien, en el caso de que me rinda, me van a ejecutar. No, es morir por las buenas o por las malas. Y además, en lo que les hago perder el tiempo aquí, puedo salvar la vida a otros ucranianos que están refortaleciéndole en el centro y en el oeste del país. Lo que comentaba el ministro el ministro de Defensa de Ucrania, Resnikov, que decía están desempeñando un enorme papel en el desmantelamiento de los planes de enemigo y en la mejora de nuestra defensa, ¿no? Es así, y esto lo decía, ojo, a finales del mes pasado. Gracias a Mariupol se está salvando Kiev, Dnipro y Odessa.